bendiga, hermanos. Vamos a dar comienzo a este servicio de escuela dominical y lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a pedirle al coro que cante una alabanza al Señor. Junto a ellos entonaremos un himno de alabanza al Señor. Dios bendiga a nuestros hermanos coristas. Alabanza 373. En mi angustia y dolor. 1, 2 y... Sea bendecido el nombre del Señor. Hermoso es cantar al Señor. Siga el Señor dando gracia a todos nuestros hermanos coristas. Ahora vamos a pasar ante la presencia del Señor a orar. Pedirle a Él por nuestras necesidades, por este culto que Dios nos tiene de escuela dominical, nos abra puertas de su palabra. También orar por todo nuestro pueblo. Unos afligidos hay, pero estamos viendo la misericordia del Señor. También en este día tan importante para nosotros está culminando nuestra asamblea. Por lo que rogamos también al Señor que Dios dé gracia a todos los siervos, los que cantan, y especialmente a nuestro obispo, para que nos exhorte la palabra del Señor.
Vamos ahora entonces, todos juntos, a orar al Señor. Padre eterno, gracias le damos, Señor, por darnos este día, Señor, hermoso, donde alabamos y glorificamos tu santísimo nombre. Y en especial estudiamos tu palabra bendita. Por ende que rogamos a ti, Señor, que usted nos dé la gracia y entendimiento en todo para conversar de ella, como también para oír de ella. Tú bendice a todo tu pueblo congregado y todas las clases que se están haciendo. Bendiga a los niños, Señor, en todos, para que así todos aprendamos de tu palabra bendita. Te rogamos también, Señor, por nuestra asamblea que se está realizando, que tú des la gracia y entendimiento en todo, en especial a tu siervo, nuestro obispo, Señor, para que nos enseñe de la palabra bendita. Bendice a todo tu pueblo, para que en este día estemos todos juntos congregados. Ahora rogamos, Señor, que tú nos abras puertas de esta palabra, para que de esta manera tengamos una claridad en nuestra enseñanza que tú nos des y podamos guardarla en nuestros corazones. Sin antes pedirte también por nuestros hermanos afligidos, algunos enfermos, hospitalizados, tú sigas haciendo misericordia con nuestras hermanas y podamos ver un día más tu gloria bendita. Te ruego, Señor, que en todo confirme todo lo que vamos a hacer en esta hora y lo rogamos todo en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Sea bendecido el nombre del Señor. Vamos ahora, hermanos, a dar lectura a la enseñanza que corresponde a este día. Como ya usted sabe, estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 1. Y ahora los últimos versículos, desde el versículo 25 al 30. Ahí tenemos la enseñanza para este día. También decirle que el texto que confirma esta enseñanza la tenemos en el libro del Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículos 11 y 12. Búsquela usted. Leamos la palabra del Señor. Es importante. Filipenses 1, versículos 25 al 30. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Confiado en esto, sé que quedaré y que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Añada el Señor bendición a esta lectura. Juntos daremos también una lectura al texto que confirma esta enseñanza. Léalo usted. Mateo 5, versículos 11 y 12. Dice así: Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Sea bendecido el nombre del Señor. Estamos en un día muy importante para nuestra iglesia, la cual está celebrando y de un estilo tan distinto al que normalmente lo hacíamos, pero estamos conmemorando nuestra asamblea allí. De esta manera, juntos al pastorado, y hemos tenido días de trabajo. Gracias al Señor hemos podido dar cuenta de la obra del Señor y oír los testimonios en este día. Yo quiero invitarle, especialmente a todos nosotros, la Iglesia acá en San Bernardo, que esta tarde, a las 17 horas,
pueda usted comunicarse por los medios establecidos para que juntos estemos en este culto de cierre de asamblea. Por eso deje el tiempo, la oportunidad para esta tarde, para que unidos tengamos un culto presencial. Había algún comentario de algunos pastores que estaban mirando este hecho y que aunque estamos en las casas, nos decían ellos en la recomendación, hagamos como que vamos al culto. Y algunos decían, hasta pongámonos corbata, aunque estemos en la casa, para hacer acto de presencia espiritual, que saber que estamos en un culto, que aunque estamos por este medio y en nuestros hogares, estemos también unidos en el Espíritu a todos nuestros pastores y hermanos que alaban y glorifican al Señor. Bueno, Dios nos dé entendimiento en todo para que las cosas salgan hermosas. Seguir orando por nuestro país, por las cosas que suceden. Dios tenga misericordia también de todo nuestro pueblo. Y Dios nos guarde a todos. Vamos ahora en una conversación de la Escritura, de la Palabra de Dios. Hemos estado estudiando, ¿no es cierto?, esta carta de Pablo a los Filipenses, en este capítulo 1, donde hemos aprendido tantas cosas importantes, sobre todo el sentimiento interno del apóstol, cómo ama a la iglesia, cómo está preocupado que la iglesia crezca espiritualmente. Y esta ha sido una iglesia que recepcionaba todas las enseñanzas, había mostrado claramente el amor también por el apóstol, que era su pastor, que les enseñaba de estas cosas. Por ello que tenía esta inquietud el apóstol, sabiendo muchas verdades que eran tan importantes, y en algunas hablaba y decía esta palabra que es tan conocida en medio de nosotros, que el morir es ganancia. Y estar con Cristo, mucho mejor. Pero el quedarme en la carne, decía su pensamiento, es tan útil para seguir enseñando la palabra, para estar en medio de nuestro pueblo, en medio de la iglesia. Por lo tanto, estoy en estrecho, decía él, no sé qué elegir. Pero vemos este sentimiento tan profundo de amor por la obra de Dios, sabiendo que hay cosas mejores, y que hay cosas que son tan importantes en la vida del hombre. Pero ¿qué era para él lo más importante? Era predicar el Evangelio, anunciar la palabra del Señor. Por eso terminaba la enseñanza pasada cuando esto decía, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Cierto? Era necesario. La iglesia lo necesitaba, puesto que Dios lo había enviado de esa manera a anunciar el Evangelio, predicar a los gentiles, y él reconocía que en él estaba esta abertura que Dios lo había dotado por su Espíritu, esta claridad. Dios le había revelado el Evangelio a él. Por eso que él vivía pensando en estas cosas tan importantes. Y hoy tenemos esta enseñanza que corresponde al versículo 25 y dice el comentario de ella, dice, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de fe. ¿En qué estaba confiando el apóstol? En este buen deseo que él tenía, de estar con los hermanos, de luchar, de seguir predicando la palabra, y que era necesario estar con los hermanos en Filipo y predicarle la palabra gloriosa de él. Y por ello que anclaba su esperanza en que Dios hiciera misericordia con él, y confiado estaba que Dios le iba a prolongar la vida, Dios le iba a dar más vida, porque la misericordia de Dios siempre allí aprueba esos sentimientos buenos y que son provechosos para la obra del Señor. Dios nos dé la gracia a nosotros. Por eso cuando miramos estas enseñanzas son tan importantes reconocer esos deseos, porque tenemos que reconocer que Dios dota a los hombres de esta claridad, de esta virtud, de esta responsabilidad, de este ordenamiento, de este mandato. Y por ende, entonces, cuando se toman con estas responsabilidades, que ejemplo nos da el apóstol de esta manera como lo ha tomado, también nos traspasa a nosotros estos ejemplos maravillosos para que nosotros tengamos también nuestra misma responsabilidad por la obra del Señor
por estar en los lugares donde Dios nos había enviado, donde Dios nos ha puesto. Pese que Pablo estaba, ¿no es cierto?, allí encarcelado, estaba con este deseo profundo y la petición es que Dios hiciera misericordia para que allí aprobara este sentimiento de volver a estar otra vez en Filipos predicando la palabra, porque esto iba a hacer que redundara en gracia, en amor. Y agrega la palabra del Señor: y confiado en esto, sé que quedaré y que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, en mi presencia otra vez entre vosotros. No había duda. Iba allí a provocar la presencia de Pablo en medio de la iglesia un gozo, una tranquilidad, una seguridad, porque eso se transmite también en el ordenamiento que Dios nos da para estar al frente de la iglesia, para conducir una institución, allí en que se transmita ese gozo, esa tranquilidad espiritual que Dios ha puesto por delante, que Dios lo guía, lo forma, y los proyectos, lo que se anuncia, lo que se enseña, produce alegría, gozo, como dice la palabra del Señor. La gloria de Cristo estaba en él para provecho de la iglesia. Cómo la iglesia recibía, cómo la iglesia obedecía y cómo es en todo tiempo. Por eso yo digo al Señor, importante nuestras autoridades, importantes a quienes Dios nos ha puesto por delante, estar al frente de la obra del Señor. Y eso nos damos cuenta a veces en estas debilidades que se producen cuando no atendemos la obra del Señor, cuando no estamos presentes. La iglesia no tiene esa tranquilidad, no tiene ese gozo, no tiene esa seguridad espiritual. Por eso yo digo y enseño cada día a nuestro pueblo, a nuestros hermanos enseñadores, estar presentes donde Dios nos ha puesto, estar allí constantes, porque eso produce una tranquilidad en la iglesia, una tranquilidad en los hermanos. Pero cuando se nota la ausencia, entonces cuando empiezan las decadencias espirituales, muchas veces en las iglesias. Por eso Dios bendiga también a nuestros pastores ancianos, en la iglesia, predicadores ancianos, que el Señor les dé fuerza, les dé salud, para mantenerse vigentes siempre frente a la iglesia del Señor, porque esta producirá contentamiento, seguridad en la iglesia. De esa manera podrá conducirse bien. Por eso que el apóstol nos habla de esta manera, dice: para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. La presencia del apóstol causaba todo eso, esta tranquilidad. Y en ellos se manifestaba, ¿no es cierto?, la gloria de Dios, de Cristo en él, porque era un siervo del Señor. ¿Cuál era el sentimiento del apóstol? Nos agrega en el versículo 27, en este pensamiento de él, cuando dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. ¿Cierto? Era el sentimiento del apóstol. Algún pensamiento en que podría allí decir: si no voy, ¿cómo estarán los hermanos? ¿Irán a seguir el camino del evangelio? Seguro estaba que si él estaba presente iba a haber este contentamiento porque veían a Cristo en él. Pero él está dando este consejo que es permanente para cada uno de nosotros, para el pueblo de Dios, del comportamiento, porque ellos se habían convertido al evangelio. Dios le había entregado esta obra tan maravillosa, había puesto fe en ellos para creer el evangelio. Por lo tanto, tenían entonces que allí comportarse, como es el llamado general a todos los creyentes en el Señor, que dice que nos comportemos como es digno del evangelio de Cristo. Pablo tenía esa tranquilidad, esa seguridad, pero era una advertencia siempre, bueno. Sabían que tenían que cuidarse y sabían el crecimiento que había en Filipos de la palabra de Dios, del conocimiento del Señor. Por eso que él sabía este sentimiento. Pero como todo padre o como toda madre dando consejo a sus hijos, y tan corriente y es común,
cuando somos padres, ¿no es cierto? Y tenemos niños pequeños en crecimiento y que sabemos que son obedientes, inteligentes, pero no está de más el consejo. Cuando a veces oímos de nuestros padres y no salgan a la calle y tengan cuidado. ¿Por qué? Porque estas razones son tan importantes y que a veces se desarrollan en los hombres y a veces se desprevienen del buen consejo de lo que es agradable y pueden pasar estas cosas. Por eso que el consejo del apóstol claramente es el consejo que el Espíritu Santo nos da hoy día a nosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Y ahí yo saco la voz, ¿no es cierto? En la ordenanza, nosotros somos cristianos, somos evangélicos, y por ende el comportamiento de nuestra vida tiene que mostrarse para todos, y no tener allí ese sentimiento que cuando estaba el apóstol en medio de ellos, entonces se comportaban bien. Así le pasó a algunas iglesias. No, sino que esté o no esté presente, como era el sentimiento de Pablo, él creía y allí recomendaba a todos los hermanos de Filipo que ellos habían creído y eran hijos de Dios y tenían que tener ese comportamiento digno del Evangelio de Cristo. Y eso es importantísimo en todo tiempo, para todas las épocas, en todas las idiosincrasias y formas de vivir. Un cristiano siempre será cristiano. En cualquier parte, en medio de cualquier idiosincrasia, será hijo de Dios. En que tendremos costumbres distintas de pueblos y otros, pero nosotros nos comportaremos como hijos del Señor, como evangélicos, como pueblo de Dios. Por ello que nuestra vida y nuestro orden de vida siempre debe estar acorde a lo que el Señor nos ha dado. Jesús nos dio un ejemplo. Y yo dice tantas veces esta palabra que Jesús dijo: aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y esa es una de las enseñanzas más gloriosas, porque no podemos nosotros, teniendo allí este conocimiento maravilloso y también el ser conocido de muchos, no tengamos nuestra forma de vivir como hijos de Dios, como cristianos, y que a veces nos alteramos, nos llenamos de ira, y de esa manera no estamos mostrando la mansedumbre de Cristo en nosotros, de la cual el Señor nos enseña por su Evangelio bendito, que Él nos ha dado una paz maravillosa. Dios nos guarde a nosotros. Era el deseo del apóstol para Filipo. Él sabía que iba a ser tan importante, de tanta alegría si él llegaba hacia Filipo y estaba entre los hermanos, y cómo lo oirían, cómo correrían ellos, cómo aceptarían oír la palabra de él y buscaban con inquietud este deseo de oír porque estaba presente. Pero también podría haber sucedido lo contrario, que no podía llegar. Pero él tenía esta firmeza, que ellos iban a servir al Señor y se iban a comportar como hijos del Señor. Y es lo que Dios nos enseña hoy día, nosotros como cristianos, como hijos del Señor, aún en el hablar, en el vestirnos, en el comportamiento, el tener esta comunión con los que están allegados. En cada uno de nosotros debe estar este sentimiento maravilloso que Pablo está diciendo en esta hora, y que el Espíritu Santo nos habla a nosotros, que nos comportemos como es digno del Evangelio de Cristo. Que alguien al mirarlos ya tenga el testimonio y tenga la expresión de decir: es evangélico, es hijo de Dios. ¿Y qué vio en nosotros? ¿Y qué vio en usted? Vio la paz de Dios, vio la tranquilidad, vio la honradez, porque así se estaba mostrando un hijo de Dios. Y eso nosotros debemos mantenerlo. Por eso Jesús recomendó y dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Eso nos mostró como la sal, nos mostró como la luz del mundo. Nos mostró como hombres que teníamos que allí andar en el camino y la enseñanza que Él nos ha entregado. Por eso que el apóstol sigue manteniendo el mismo evangelio, la misma expresión, y lo mismo que dijo en ese pasado de tantos tiempos, ¿no es cierto?, atrás, es el mismo evangelio de hoy día, el mismo comportamiento, que como evangélicos, como pueblo de Dios, tenemos que mostrar lo que somos, lo que allí la gente nos identifica como hijos del Señor. Sea bendecido el nombre del Señor.
Por eso que el apóstol tiene esto y dice claramente, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Eso era lo que quería al final Pablo. Verlo, en principio, una posibilidad, pero también oír acerca del comportamiento, cómo ellos vivían y cómo luchaban por el Evangelio, cómo combatían allí acerca de la fe que Dios nos ha entregado a todos los creyentes. Y ese era el fin de todo, como nos habla esta palabra del Señor, y empiezan las recomendaciones tan profundas cuando Él dice, en nada intimados por los que se oponen, para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Por ello que tenemos estas circunstancias en que allí somos intimidados muchas veces. Y ahí entramos al punto tan importante que nos encierra la enseñanza, que no tan solo Dios nos ha permitido crecer, como dice un versículo, y que creamos en la palabra del Señor, porque dice el versículo 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, mire usted, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Ellos nos muestra. Entonces, el ejemplo de Pablo estaba en este sentimiento tan maravilloso. Dios había permitido que él creyera, pero también se estaba realizando lo que ya estaba determinado por Cristo el Señor. Cuando Cristo le dijo a Ananías, yo le mostraré cuánto tenga que padecer por mi nombre, por mi causa, porque tenemos lucha, no contra sangre y carne, sino contra potestades. Hay un enemigo que lucha para que el Evangelio sea destruido, el Evangelio allí sea diluido. Sin embargo, tenemos que entender que tenemos esta hermosa bendición nosotros de creer, porque Dios ha puesto fe en nosotros, pero también tenemos esta responsabilidad gloriosa que Dios nos entrega, que nosotros tenemos que padecer también. No nos gustan los padecimientos, eso es verdad, nadie quiere el sacrificio ni busca, pero se van dando en el camino. Y vemos como el encierro de Pablo en las cárceles, cuántos azotes, vemos un capítulo entero como él enumera todo lo que ha pasado, ha padecido por el Evangelio. Sin embargo, hoy día estamos viviendo nosotros, y creo que usted entenderá que también hoy día estamos padeciendo, no tan solo creemos. Usted está oyendo esta palabra porque cree, yo se la estoy diciendo porque yo creo en el Señor, pero en ello no estaremos libres de los padecimientos. Cada tiempo, ¿no es cierto?, ha tenido la forma que los hombres han padecido. Han habido épocas tan difíciles donde los cristianos han sido muertos, han sido maltratados. Y vemos allí en distintas épocas, pero en todas las épocas ha habido padecimiento para el cristianismo. Porque el Señor ha concedido esta bendición. Nosotros seguimos el mismo camino de Cristo el Señor. Él nos advirtió y dijo Él, si lo hicieron con el árbol verde, que retrataba a su persona, ¿cuánto más con los demás? Y tuvo que allí mostrar y dejar este camino. ¿Y cuánto sufrió el Señor Jesucristo? Que apenas ya nacido, ya tuvo que huir a Egipto, porque venía la mortandad. Herodes mató a todos los niños de 2 años abajo y mató a ellos, creyendo que también podía dar muerte al Cristo de la gloria. Tuvo que huir, salir. Dios tomaba el medio. ¿Y cómo lo vemos? Cómo fue perseguido hasta el final. Pero en medio de eso había concedido que muchos creyeran en Él. Pero los que estaban al lado de Él iban a tener persecución. Y por eso que el Señor enseñó a sus discípulos, les habló, los adoctrinó, porque el Evangelio consistía en esto. No porque Dios haya estipulado esta forma de vida, sino que hay una naturaleza y un enemigo. Satanás, el diablo, es un enemigo de los cristianos. Por ello que allí lucha por ello. Y quienes tienen las consecuencias,
Los cristianos como estos, ¿no es cierto? Como Pablo, como Juan y Pedro, encarcelados. Y cómo está la iglesia escondida en aquellos días, encerrada, porque el apóstol Pedro, que era su pastor, estaba encarcelado y ya sentenciado a una muerte, pero ahí estaban sufriendo esta causa, pero entregándolo al Señor, y Dios hacía misericordia. No había ese contentamiento, esta tranquilidad, esta libertad. Había que estar encerrado. Y hoy día no nos pasa a nosotros lo mismo. En cada época estamos teniendo padecimiento y hoy día padecemos nosotros. Nuestros templos encerrados. No podemos allí reunirnos como siempre Dios nos estipuló a estar reunidos, juntos, congregados. Está este sufrimiento en las familias, persecuciones, y más todavía vemos nuestro país con tantos problemas, tantas dificultades. Y nosotros somos creyentes, sabemos que tenemos la verdad y queremos congregarnos y queremos orar por ellos. Sin embargo, las leyes se oponen. Razones tienen, ¿no es cierto?, para que no haya contagio. Pero ¿qué quiero decirle? Que Dios también ha concedido a nosotros que tengamos esta fe en Él, confiado, pero que también tenemos que llevar estos padecimientos. Por eso nos vemos en la Escritura y nos habla, y siempre recuerdo la experiencia que tiene Pedro, y cuenta en su carta, ¿no es cierto?, en su epístola, si la encuentro se la voy a leer, donde allí está mostrando él, primera de Pedro, en el capítulo 4 tiene algunos versículos y habla del 12 en adelante, dice padeciendo como cristiano, y dice, amados, mire usted esto, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ellos, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Tenía allí Pedro su propia experiencia, ¿no es cierto?, del pasado. Y por eso que el Espíritu Santo lo recomendó y escribió esta carta allí tan importante, dándonos este consejo. Por eso cuando Pablo habla acerca de esto, y nos decía la palabra del Señor, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, ahora oís que hay en mí. Eso es lo que estaba recomendando Pablo a Filipo. Ellos estaban viendo el conflicto, lo habían visto y oían. Y con ello lo estaba ya preparando el Señor para que ese conflicto tan fuerte, yo diría, allí, ellos tendrían que vivirlo y de esa manera allí soportarlo como hijos del Señor. Por eso la recomendación de Él, que nosotros tenemos que comportarlo como hijos del Señor. Y el texto que nos confirma esta enseñanza dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, siendo los profetas, siendo los apóstoles,
¿Cuántos de ellos perdieron la vida? ¿Cuántos profetas murieron por esta causa de la justicia, de la verdad, del Evangelio? Más tarde, los apóstoles también perdieron la vida y Dios les había concedido el creer, pero también se había abierto esta puerta al padecimiento y por esta manera allí el Señor tenía preparado una honra gloriosa. Dios nos bendiga a nosotros. Yo le insto a usted que podamos vivir este momento de padecimiento, de problema, y que con misericordia Dios ha sido con nosotros. Dios nos ha guardado, nos ha librado, nos ha mantenido, nos ha alimentado en medio de los problemas que hay. Y la iglesia puede permanecer fiel, aunque sea a través de este medio. Pero confiamos y tenemos esta misma esperanza que Pablo hablaba que estaría en medio de los filipenses. También nosotros confiamos que nuestros templos se abrirán, volveremos a estar juntos, abrazarnos, ¿por qué no decirlo? Ir a predicar por las calles. Dios puede abrir. Dios nos concedió esta fe y debemos de esta manera mantenerlo. Que habrán padecimientos, pero Dios nos dará fortaleza. Dios les bendiga, Dios les guarde. Sean de bendición para esta palabra. Y siéntase honrado que usted es creyente y también está sufriendo padecimiento. Pero esa es la bendición que Dios nos ha entregado a todos nosotros. Para el Señor que vive sea toda honra, toda gloria para siempre. Quiero invitarle que oremos al Señor y recibamos alguna bendición. Padre mío, gracias le damos, Señor, por cuanto nos ha concedido en esta hora el conversar de tu palabra bendita, Padre. Esos ejemplos del pasado, como tu Hijo luchó en sus padecimientos, como la iglesia estaba preparada para recibir esta bendición de creer, pero también de padecer. Ayúdanos a nosotros en este tiempo, en las dificultades, en los problemas, en las enfermedades, en los problemas que hoy día se están desarrollando. Guarda tu iglesia, Señor, y que ninguno perdamos la fe, sino que nos comportemos como es digno de cristianos, de hijos del Señor, porque en todo somos obedientes a tu palabra bendita y tú has obrado en cada corazón y la vida de todos los creyentes son de servirte a ti, honrar tu santísimo nombre. Yo te ruego, Señor, que guardes tu iglesia y en este día tan especial para nuestra institución, tú des la gracia, Señor, y tu palabra sea predicada, sea alabado tu nombre y todo como un pueblo unido podamos reconocer, Señor, que estamos en tus caminos gloriosos y honremos este evangelio que tú nos has entregado. Permítenos, Señor, compartirlos dignamente como usted nos ha enseñado. Luego ahora, Señor, una bendición para todo tu pueblo, todos los hogares, nuestra familia, nuestros hijos. Guárdales tú, Señor, y la iglesia sea fortalecida. Luego todas estas misericordias, en el nombre glorioso y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios les bendiga, hermano.